¿Qué tal? Buenos días. En una república todos tienen derechos, incluso los más impopulares. De ellos hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña Cristina Pérez, ella es catedrática de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. También nos acompaña Efraín Arévalo, él es abogado y notario. Y también nos acompaña Cristina Recinos, ella es abogada con maestría en Derecho Penal. Bienvenidos a República. Muy buenos días. Bueno, vamos a tratar de darle un poco de contexto a la gente. De repente, cuando hablamos de las personas que son impopulares en una cultura tan conservadora como la nuestra, casi siempre a la comunidad LGTBI la tienen hacia un lado. Recientemente se ha dado un caso aquí en el país en el que hay un fallo parcial de la Corte Suprema de Justicia en el que se le reconoce el nombre de mujer a una persona que nació originalmente como hombre, pero que se considera a sí mismo una mujer. Quisiera que nos diera un poco de contexto en ese sentido, Cristina Pérez, para que empecemos a darle forma a esta discusión. Bien, muy buenos días. En primer lugar, quizás es importante a la población aclararle algunos conceptos muy básicos. En primer lugar, ¿qué es lo que debe de entenderse por género y qué es lo que debe de entenderse por sexo? ¿Por qué? Porque parte de esa diferencia. En primer lugar, el sexo es la identificación de los órganos o de los miembros sexuales de una persona. Así, si tiene un sexo femenino, va a ser una persona que coincida su miembro también femenino con esa descripción, y así el masculino. Pero ahora bien, el género viene de una construcción más cultural, más social, viene con aquello que la sociedad identifica como de mujer o como de hombre. De ahí que, por ejemplo, cuando hayan celebraciones de niños hay globos azules y cuando hay celebraciones de niñas hay globos rosados. En ese sentido, la sentencia pretende, digamos, cubrir ambos aspectos, pero sin embargo, por ser una resolución parcial, únicamente cubre lo relativo a la identidad de género. ¿Y qué es eso? Bueno, la identidad de género va relacionada precisamente con aquello que yo me siento identificado. Pero si además hago un cambio en mi constitución física, hay además un cambio de sexo. De ahí la diferencia entre transgénero y transexual. En este caso se dan ambas condiciones, se dan tanto la condición de transgénero como la condición de transexualidad. ¿Por qué? Porque la persona no solamente se siente identificada como una mujer y ya, digamos, ha adoptado esa conducta social de mujer, sino que además físicamente se identifica, se individualiza como una mujer. Ok. Ahora, en el caso específico del que estamos hablando, es una persona que en El Salvador por lo menos ha sido identificado como Lea. Quisiera que nos diera un poco de contexto sobre el caso. Sí, en este caso, la persona al acudir, primero se hizo un reconocimiento legal ante la Corte de Estados Unidos, en el cual obtuvo ya el reconocimiento tanto de género como de su sexo femenino. El problema es ya en El Salvador cuando viene y encuentra dificultades quizás prácticas a la hora de acudir a la Dirección General de Migración y Extranjería, tuvo que acudir también a la renovación de su pasaporte y tuvo problemas porque su identificación física no correspondía a su identificación documental. En ese sentido, viene Lea y entonces ya procura el reconocimiento de la sentencia en el extranjero en el año 2011 mediante las vías que correspondían a la Corte Suprema de Justicia para que le hicieran el correspondiente reconocimiento judicial de la sentencia extranjera. Ante eso, la Corte Suprema tiene que hacer, en primer lugar, un análisis de si la sentencia reconocida en el extranjero es posible, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, reconocerla en el país.
Ahora bien, este análisis ya se había realizado en un caso precedente similar en el año 2015, en el cual no se obtuvo la misma respuesta, porque en el año 2015 fue rechazado. En este año, 2017, ha sido reconocido de manera parcial, diciendo, bueno, si bien no existe una legislación, interpreto de una forma distinta la ley nacional, en este caso la ley del nombre de la persona natural, lo interpreto de forma distinta y le doy paso a una nueva motivación en el cual yo digo, sí puedo reconocerle que esta persona originalmente de sexo masculino ya ahora tenga reconocido ya por Corte Suprema de Justicia un nombre en femenino. A pesar de ello, es parcial porque no se hizo el reconocimiento o el cambio en el sexo que ya refleja a la persona que sí fue reconocido en la sentencia extranjera. Ahora, Efraín, sé que tu especialidad es en Derecho Constitucional. Yo creo que no sé, una de las tendencias para analizar las constituciones tiende a ser el originalismo, por ejemplo, en Estados Unidos. Es decir, lo que los legisladores en su momento pensaron que debería ser el acuerdo, digamos, fundamental de nuestra sociedad que se plasma en la Constitución. Y intuyo que este tipo de discusiones estaba completamente ajena a lo que en 1982-83 se estaba discutiendo en la Asamblea Constituyente. Bueno, el tema no fue planteado en la Asamblea Constituyente. Uno observa las discusiones, revisa el informe único que redactó, ¿verdad?, la comisión encargada de elaborar el proyecto de Constitución, y el tema no ha sido planteado. Entonces, aquí es un problema apelar a esta idea del originalismo, ¿no? Quizás, digamos, para introducirnos al tema de la competencia de la Corte en este punto. La Constitución le atribuye la competencia a la Corte Suprema de Justicia en el artículo 182, atribución cuarta, para autorizar o permitir la ejecución de sentencias extranjeras acá en El Salvador. Esto tiene un fundamento en una noción de soberanía, ¿no? Este análisis consiste, la Sala lo ha dicho ya, en una sentencia de inconstitucionalidad, la 117-2012, que este procedimiento que se llama exequatur sirve como una especie de filtro, una homologación. Nosotros analizamos si la decisión tomada en el extranjero es compatible con nuestro ordenamiento jurídico. En el caso que mencionaba Cristina, en el primer caso, el primer exequatur, el 33P-2013, digamos que la conformación de ese momento dio una interpretación de los artículos 11 y 23 de la ley del nombre de la persona natural. Ahora, casi 2 años después, con una conformación de corte diferente, se dio una interpretación alternativa. Esta interpretación alternativa apela a la noción de una interpretación evolutiva. En el primer precedente se hizo una interpretación, llamémosle literal, laxa, de lo que dice el artículo. A ver, el artículo 11 de la ley del nombre de la persona natural se refiere a aquellos nombres que no pueden asignarse. No se pueden asignar nombres que vayan contra la dignidad, que sean impropios de persona y que sean equívocos del sexo. El 23 se refiere al cambio de nombre. Esta última disposición determina que los nombres se pueden cambiar en los casos de homonimia, cuando el nombre es contrario a la dignidad, cuando el nombre es impropio de personas y cuando es equívoco del sexo. Entonces, a la expresión equívoco del sexo, el primer exequatur tiene un voto razonado del magistrado Sidney Blanco que ofrece una alternativa de interpretación. Aquí la idea es que si el constituyente o en este caso el legislador no se ha planteado el problema, el intérprete tiene la obligación de interpretar una fuente normativa de acuerdo con las realidades que imperan. Entonces, si el fenómeno, llamémosle así, del transexualismo es una realidad, pues el derecho no puede ser ajeno a esa realidad y por tanto el operador jurídico que está en la obligación de interpretar las fuentes normativas también no es ajeno a esa realidad y tiene que brindarle un tipo de respuesta. Ahora, esa tradición de interpretación
Yo he estado familiarizado porque es la manera en que se hace en los Estados Unidos, pero en El Salvador algunos sostienen que nuestra tradición es de textualismo, es decir, tenemos que atenernos estrictamente a lo que dice y denota el significado de cada palabra que está plasmada en la Constitución. El doctor René Hernández Valiente ya nos ha planteado acá que esa corriente de análisis de la Constitución está superada. Sin embargo, es una disputa que en este momento se mantiene, y no solamente en este caso, podría ser en muchos otros. Ya el expresidente Reyes de la Asamblea Legislativa básicamente señalaba que los 4 magistrados de la sala son activistas judiciales. En este caso, ¿no estaríamos cayendo en activismo judicial al querer leer algo que no está escrito en nuestra Constitución? Eso depende de qué entendamos por activismo judicial, ¿verdad? Porque en el contexto latinoamericano, el significado de activismo judicial difiere del significado que suele atribuírsele en Europa. En Europa esto del activismo judicial se entiende como una especie de invasión que suelen tener los tribunales constitucionales al quehacer de otros órganos estatales, particularmente los órganos parlamentarios. Si por activismo judicial aquí en nuestro contexto entendemos una protección intensa a derechos fundamentales, pues habría que decir que estamos en presencia de un activismo judicial, pero el significado sería diferente. Cuando uno viene de una tradición en donde uno se ha, digamos, acostumbrado a una interpretación más conservadora, más originalista, más textual, y cuando se enfrenta a otro tipo de interpretaciones alternativas cuya finalidad es el fomento de derechos fundamentales, pues la tradición de pensamiento que se viene arrastrando, pues en alguna medida se ve afectada, porque aparece una alternativa que tiene su fundamento último en esta idea que la Constitución dice que en la Corte deberán estar representadas las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico. Esa es una noción clave, y por esa razón es que en esta segunda decisión el Pleno arranca con la sentencia diciendo que la conformación subjetiva de la Corte que va a resolver este caso es diferente de la conformación subjetiva de la Corte que resolvió el primer exequatur. Esto es importante porque a lo mejor la corriente de pensamiento que ha impregnado a esta conformación subjetiva de la Corte es diferente, llamémosle más progresista, en casos como el presente, que el anterior. En el anterior caso, cuando uno lo ve, uno advierte fácilmente que el argumento central es que los artículos 11 y 23 de la ley del nombre de la persona natural prohíben el cambio del nombre por reasignación del sexo. Pero esta segunda conformación hace un esfuerzo argumental, apela a la Constitución, apela a instrumentos internacionales, a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, apela también al Código Procesal Civil y Mercantil y además apela a la misma ley del nombre de la persona natural. Entonces, la interpretación es más amplia de la que se hace en comparación con la anterior. Ahora, son esas dos posiciones irreconciliables, es decir, los que creen que esto de repente es activismo judicial, básicamente te van a decir que los magistrados han leído o interpretado del texto de la Constitución lo que ellos quieren, lo han argumentado de alguna manera jurídica para que se apegue a una agenda social y política que puedan tener ellos en mente. En pocas palabras, la conclusión ya estaba alcanzada antes de que hicieras el análisis. En argumentación jurídica esa distinción es irrelevante. Es irrelevante porque pretende distinguir entre las razones reales que motivan una decisión con las razones que pretenden justificarlas. Si nosotros asumimos que los magistrados le deben una fidelidad a la Constitución y a las leyes, como lo manda el artículo 172, inciso 3 de la Constitución, entonces las razones para la acción que deben tener los magistrados de corte deben estar basadas en la Constitución y en las leyes. Ese debe ser el móvil, y por eso es que resulta un poco irrelevante, digamos, intentar indagar, cuál ha sido el móvil real. ¿Cuál ha sido? Cuando nosotros, digamos, en derecho constitucional, cuando se analizan las decisiones, uno
naturalmente uno no puede dejar al margen el contexto político en el que las decisiones se emiten, pero también las decisiones tienen un alto componente técnico. Y eso significa que si nosotros vamos a analizar una decisión judicial, también hay que analizarla desde una perspectiva técnica. Entonces, esta distinción de si los magistrados están ocupando el derecho para, digamos, tener una especie para implantar una especie de agenda, digamos, técnicamente es inapropiada. Digamos, no tiene mucha relevancia en términos de argumentación. Yo creo que hay una guía bastante elemental en teoría de los derechos fundamentales, esto uno lo puede apreciar, que debe guiar la interpretación de cualquier fuente normativa. Toda disposición del ordenamiento infraconstitucional debería ser interpretada de la forma que más se acerque o potencie a los derechos fundamentales. Entonces, si tú tienes una disposición y a esa disposición le caben 3 alternativas interpretativas, hay que seleccionar aquella interpretación que mejor fomente el derecho fundamental. Y este creo que ha sido el caso, porque la decisión de la mayoría en el caso del exequatur 40P/2013 ha sido que en la Constitución hay un derecho a la identidad personal, y de este derecho a la identidad personal derivan 2 manifestaciones, dice la Corte. Deriva el derecho al nombre y el derecho a la identificación. Estas 2 últimas manifestaciones del derecho a la libertad personal, dice la Corte, que por cierto, cita un precedente de la Sala de lo Constitucional en donde se hacen estas distinciones, que es la inconstitucionalidad 55/2012, estas 2 manifestaciones, el derecho al nombre y el derecho a la identificación, le imponen al Estado una doble obligación. Primero, la obligación positiva de suministrarle documentos a aquellas personas, digamos, que lo soliciten. Y la segunda obligación negativa es abstenerse o tener prohibido, digamos, no suministrarle la documentación a estas personas. Nosotros los salvadoreños, este caso es el de un salvadoreño, que es algo curioso, ¿no? A un salvadoreño le negamos documentos de identificación, o por lo menos ese es el problema. Entonces, eso es lo que ha hecho la Corte en este caso. A este derecho, a este análisis constitucional, la Corte lo refuerza apelando a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ok, y de eso quiero que hablemos más adelante en la segunda, porque quiero que nos explique exactamente cuál fue esa comparación que hizo con otros derechos a nivel regional para fundamentar la decisión que tuvo la Corte. Pero antes de eso quiero ir con usted, señorita Recinos, o licenciada Recinos, para que nos explique lo siguiente, y es que en este país muchos critican esa teoría del género, es decir, es una construcción básicamente cultural, dicen, ¿verdad? Y la cultura siendo conjunto de ideas, valores, creencias y prácticas, ¿verdad?, que no son necesariamente las salvadoreñas, al contrario, dicen que esta teoría de alguna manera va en contra de la moral prevalente de la cultura salvadoreña y que por lo tanto no debería ser adoptada ni siquiera reconocida en este país, esa teoría de género. Bueno, la verdad es que en cuanto a la teoría de género y de los movimientos feministas, igual también de los derechos sexuales y reproductivos, e incluso el reconocimiento de derechos tan importantes para la población trans, es en nuestra cultura salvadoreña ha sido determinada técnicamente hablado como el término es como un estigma hacia esta población. Es decir, hay un odio hacia ellos, un recelo, una discriminación, una desigualdad en varios ámbitos. Incluso en este caso que estamos analizando, ella pues prácticamente, o sea, desde el titular, ¿verdad?, de que la Corte determina, lo reconoce a un hombre con el nombre de una mujer. Desde que ella regresó al país, hay una posibilidad de que salga a la luz esta cultura, esta reproducción de estereotipos de género que socialmente cultural se viven reproduciendo en nuestro país
con un sistema patriarcal totalmente machista y también incluso con una discriminación homofóbica y transfóbica hacia este tipo de situación o casos. Entonces, quiere decir que prácticamente cuando usted habla de esta teoría de género, es tan vista como, uy, no podemos hablar de este tema porque va contra toda la forma de cultural o moral que tenga una sociedad determinada. Y no es así. Prácticamente hay muchos estándares internacionales, organismos internacionales que basan prácticamente el enfoque de género y el enfoque para poder iniciar un reconocimiento en derechos importantes sexuales y reproductivos, para poder iniciar un cambio en las sociedades para un buen desarrollo, en planes de desarrollos de países, pues. Entonces, no hay que tener esa recelo o en contra cuando uno escucha ese tipo de situaciones y venir a decir, no, este tema en nuestra sociedad no es bien visto. O sea, hay una situación real que pasa. Y hay poblaciones LGTBI, poblaciones trans, poblaciones en las cuales están solicitando a las instituciones del Estado, en este caso de la Corte Suprema de Justicia, un reconocimiento expreso de una identificación. ¿Por qué? Porque es diferente a su concepción biológica o el nacimiento físico en el cual una persona está en el país. Entonces, en ese sentido, pues, se debe de transformar. A mí me parece que a la luz de la lucha de las organizaciones sociales que velan por el reconocimiento expreso de estas identidades, de la población trans, es un paso muy importante en que hayan podido darle aprobar de la Corte Plena un reconocimiento y una marginación a esta persona en particular en su partida de nacimiento. Y es también esperanzadora porque puede decir de que otro tipo de personas ante este tipo de situación pueden llegar y utilizar una institución del Estado, de un Estado democrático que tiene suscrito muchos estándares internacionales, muchos convenios a la luz internacional, que debe de cambiar esa visión conservadora que se han estado realizando, y lo podemos ver si analizamos el caso concreto, cómo es que había algo en el 2011 en el cual se denegó a esta persona un reconocimiento expreso. Entonces, a mí me parece que no hay que tener una oscuridad ante lo que es la teoría del género, sino que involucrarla en las resoluciones, en el quehacer de todas las instituciones y mucho más, sobre todo en Corte Plena, en la Sala de lo Constitucional, en los diferentes organismos del Estado que pueden tomar decisiones y a favor de las mayorías. Ok, con esa idea nos quedamos. Cuando regresemos de la pausa, hablamos acerca de ese derecho comparado que ha hecho la Corte para tratar de soportar su resolución, pero también, así como otras resoluciones de otros países enriquecen nuestro derecho, ¿puede la teoría del género enriquecer verdaderamente un análisis constitucional? Eso me gustaría que me lo respondiera usted, Efraín. Así que ya volvemos, pero antes quiero contarles que el Banco Promérica de El Salvador cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional. Tiene más de 100 cajeros, tiene 7 kioscos y 69 corresponsales financieros. Si usted quiere más información, llame a nuestro centro de contacto 2513-5000 o sígalos en el Facebook como Banco Promérica El Salvador. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Cristina, abordemos ahora entonces el tema de qué es lo que soporta los argumentos de la Corte, porque ustedes mencionaban ya derecho internacional y algunas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quisiera que me dijera por qué la legislación salvadoreña debe incluir una interpretación de parte de los magistrados de algo que no es de nuestro país, que no ha sido aprobado en nuestro país. Sí, muy bien. Nosotros tenemos un sistema regional de protección de derechos fundamentales. En ese sentido, los derechos fundamentales no se pueden ver de manera aislada, porque la misma universalidad de estos hacen que los derechos fundamentales sean para todos y reconocidos a todos sin distinción alguna.
Ahora bien, ¿por qué nos sometemos nosotros? Bueno, porque nosotros hemos aceptado la competencia tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A propósito de estos temas que, digamos, en una sociedad conservadora no son, digamos, susceptibles de tan aceptación tan rápida, bueno, venimos ya con antecedentes importantes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de los antecedentes más importantes se dio con el caso Atala Rifo versus Chile. En este caso, precisamente, trataba en primer lugar de la preferencia sexual de una persona y cómo esa preferencia sexual podía influenciar o no en una tuición, es decir, en un cuidado personal hacia unos niños. Se habló entonces en la Corte Interamericana, se dijo precisamente que si a alguna persona se le negaba ese tipo de derechos de poder cuidar a sus hijos, de tener una familia integrada, derechos que la misma Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 1, en el artículo 24 ya sostiene, entonces podía existir una negligencia o una infracción de parte de un Estado que se ha comprometido con bajo la competencia de estos tribunales, en especial pues de la Corte, y que forma parte de un organismo de Estados americanos, la OEA, precisamente se constituiría en una violación. ¿Qué sucedió en el caso Atala Rifo versus Chile? Precisamente eso, se dijo que había una discriminación en cuanto a preferencia sexual de una persona para ejercer el cuidado de sus hijas. Por lo tanto, el Estado Chile había violentado los derechos de la ciudadana Atala Rifo para que pudiera cuidar a sus hijos. ¿Por qué es importante estos precedentes? Bueno, pues obviamente no solamente porque nos sometemos a ellos de manera voluntaria, no solamente porque formamos parte de un organismo de Estados americanos, sino que también es importante porque, tal como lo mencionaban ya mis colegas, el derecho no es una ciencia estática. El derecho va evolucionando y el derecho no puede quedarse rezagado ante los cambios que la misma sociedad se producen. Evidentemente vamos a tener realidades y ante estas realidades el derecho no puede prevalecer, digamos, una oscuridad o incluso una anomia respecto de estos temas para no resolver los mismos. Es decir, que el derecho puede auxiliarse de otros sistemas, inclusive en este caso, por ejemplo, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para la protección de un derecho fundamental. En ese sentido, no ha sido nada más la Corte Suprema en estos casos de exequatur en los cuales se ha reconocido, digamos, este derecho, sino que también a nivel de primera instancia es importante mencionar que estos casos de exequatur no han sido los únicos que se han tramitado de cambio de nombre y de sexo, sino que ya han habido dos precedentes importantes, uno en la ciudad de San Miguel y otro en la ciudad de San Salvador, en los cuales se han seguido este mismo procedimiento, ya no de reconocimiento de una sentencia extranjera, porque eso solamente le corresponde a la Corte, tal como lo decía mi colega, pero sí en unas diligencias de cambio de nombre y de sexo para readecuar esa realidad que tiene la persona, esa individualización que tiene la persona a su documentación legal. ¿Qué es importante retomar de esto? Bueno, es importante mencionar que en estos precedentes sí se ha verificado, y quizás en el último, que fue en la ciudad de San Salvador, se verificó con estricto sentido y con mucha rigurosidad ¿por qué una persona podía cambiar de nombre y de sexo? ¿Será que esta persona está evadiendo la ley? ¿Será que la persona está evadiendo alguna deuda? ¿Será que la persona está evadiendo alguna otra obligación que haya adquirido en su país de origen? Que eso lo mencionaba ya el licenciado Arévalo y me parece muy importante tenerlo en cuenta. Es una persona salvadoreña. ¿Qué hace el Estado para salvaguardar ese derecho fundamental de ese salvadoreño que viene a estos tribunales a solicitar lo que en otros ya le han reconocido? En ese sentido, en los precedentes se han investigado, por ejemplo, con solvencias de la Policía Nacional Civil, se han investigado en bancos si la persona con su anterior identidad ha tenido algún tipo de
problema, de inconveniente que le haga querer cambiar de sexo y de nombre. En ese sentido, verificado eso y verificado también la condición psicológica, porque en este caso no se puede interpretar nada más a la luz de lo jurídico, es algo mucho más interdisciplinario, es algo que también hay elementos o hay atisbos psicológicos, psiquiátricos, de determinar si una persona realmente se siente identificada con ese género que ha elegido, que si realmente un hombre puede sentirse identificado como mujer o viceversa. Entonces se realizan los exámenes psicológicos y psiquiátricos en las instituciones, en este caso el Instituto de Medicina Legal, y se verifica que en efecto, que su identidad de género responde al nuevo sexo que tiene la persona. En ese sentido, en estos precedentes con diferencias procedimentales, pero se ha reconocido ya en primera instancia ese cambio de nombre y de sexo. Es decir, científicamente se comprueba que la persona es quien dice ser. Así es, se comprueba y eso lo adecuamos ya a su identificación, ya en los papeles que, por ejemplo, en estos casos en ambos ha ocurrido una cancelación de la partida de nacimiento para emitir una nueva, ya que no refleje todo lo anterior, sino que ahora ya refleje la realidad que vive esta persona. Ok, ahora, Efraín, ¿puede enriquecer la argumentación constitucional a la argumentación constitucional? ¿Lo puede enriquecer algo como la teoría de género, que, que puede venir dependiendo de quién se cite, de los queer studies o de los women studies, o de repente la antropología, la sociología? Es decir, estas son fuentes que son hasta cierto punto, quizás al ojo del que no es tan conocedor, pero ajenas al derecho. Ya no estamos hablando de resoluciones legales de otros países o del sistema interamericano de derechos humanos, sino que estamos hablando de enriquecer con básicamente teorías sociológicas, antropológicas, de queer studies o de women studies o de men studies. Sí, bueno, puesto que la pregunta se ubica en el contexto constitucional, bueno, creo pertinente señalar que bueno, la Constitución, cuando uno trabaja con la Constitución, uno se enfrenta con términos altamente valorativos: dignidad humana, justicia, libertad, igualdad, identidad personal, identidad sexual, identidad religiosa. Entonces, como nos enfrentamos a términos valorativos, el intérprete debe disponer no solo de una filosofía política, sino también de una filosofía moral. Y aquí es donde encajan, digamos, la diversidad, la interdisciplinariedad del fenómeno interpretativo. Por eso es importante que quien interpreta la Constitución, quien llega a la sala de lo constitucional a interpretar la Constitución, tenga bien clara su concepción del derecho, porque eso es lo que, esa concepción es la que le va a imprimir a la interpretación digamos, un componente activista, conservador, etc. Dada la apertura de los términos que aparecen en la Constitución, el intérprete, sala de lo constitucional o cualquier operador jurídico, la sala de lo constitucional no es el único intérprete de la Constitución, puede imprimirle a su interpretación diversos enfoques. Cuando uno se enfrenta a términos constitucionales, interpretar la Constitución desde enfoques que no son compatibles con la Constitución puede acarrear problemas. Uno puede echar mano de diferentes enfoques, teorías sociológicas. Claro que esto puede ayudar a interpretar la Constitución, porque la interpretación de la Constitución debe tener presente la realidad a la cual le va, digamos, a prestar utilidad o en relación con la cual va a emitir una decisión. Enfoques antropológicos, enfoques de género, desde luego que estos tipos de enfoque enriquecen la interpretación que se hace de la Constitución. Como decía antes, el criterio guía que debe regir en materia de interpretación es el de buscar en la mayor medida de lo posible una interpretación que tienda a favorecer un derecho fundamental. Si para favorecer ese derecho fundamental debemos echar mano de una filosofía moral determinada, un deontologismo, un consecuencialismo, un utilitarismo,
Si esa, digamos, filosofía moral me va a ayudar, digamos, a fomentar en mayor medida el derecho fundamental, pues de entre las diversas alternativas habrá que seleccionar esa. Entonces, el enfoque de género es principal, es fundamental para interpretar la Constitución cuando nos enfrentamos a problemas de género. Sería un poco difícil enfrentarse a un problema de género con un enfoque patrimonialista, por ejemplo. Sí, el enfoque de género enriquece. Podría enriquecer estos problemas, que no solo no es el único sensible, ¿verdad? Pero sí ayuda el enfoque de género. Ahora, sí, como dice Efraín, las filosofías morales pueden enriquecer el análisis constitucional sobre un determinado tema. Algunos argumentarían en este país, pues, entonces, ¿por qué no utiliza una filosofía moral de tradición judeo-cristiana? Porque estamos en un Estado laico. Tenemos una Constitución que reconoce a un Estado laico. Entonces, a partir de ahí también este tipo de temas, y desde la teoría de género, desde la teoría incluso desde las academias feministas, de lucha de mujeres feministas, en las cuales tradicionalmente distinguían el género para hacer la diferencia entre masculino y femenino, y poco a poco ha evolucionado el cambio desde la teoría de género, han comprobado que hay que incluir también a ambos sexos a poder cambiar esas brechas de desigualdades que existen en la sociedad. Entonces, nuestra Constitución es de 1983, reconoce un Estado laico, y en estos casos es una diversidad de pensamiento. No se puede tampoco venir a decir, a usar la moral dentro de las resoluciones de que un ciudadano per se solicita al Estado, poniendo la moral primero, porque está determinado y prohibido por nuestra Constitución. Entonces hay una libertad de pensamiento, una libertad de moralidad, una libertad religiosa. Entonces el enfoque de género, interpretando este tipo de situaciones, por ejemplo en Argentina, se dieron este tipo de casos y dio un paso importante para poder iniciar una ley de integridad de género. Y igual acá, estas son las brechas que se tienen que ya ir rompiendo en todo este techo de conservador que tenemos en nuestra legislación. Incluso se podrían hablar de reformas a la ley del nombre y la persona natural que pudiera poner desde el enfoque de género, bajar esas brechas de desigualdad, de homofobia, de transfobia, de odio y de una cultura que no abona al desarrollo del país, sino que inicia con una discriminación a los derechos fundamentales de estas personas que, bien es cierto, físicamente nacieron de sexo, en este caso, nació hombre y ha sido reconocido como mujer, pero su identidad de género, él se siente como mujer. Entonces tiene todo el derecho, porque es un derecho fundamental, está determinado en todos los tratados internacionales que El Salvador ha suscrito, en la CEDAW, por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y bueno, ahí sí el licenciado tal vez puede ayudar en cuanto a la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos, ese control de convencionalidad. Es decir, cómo la Convención Interamericana, que el órgano en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la CIDH, mediante sus interpretaciones en diferentes casos que se ventilan ante ese organismo internacional, emite jurisprudencia que El Salvador puede tomar como referente para fundamentar sus cambios progresivos y poder abrir brechas tan conservadoras como estos temas, como otros que están relacionados con el género, que no solamente tienen a la población LGTBI en lucha y la población trans, sino que también a otros reconocimientos de derechos humanos, sexuales y reproductivos. Ok, con esa idea vamos a la pausa. Cuando regresemos, sé que usted, Efraín, quería añadir algo más a lo que ya había dicho acerca, intuyo, de las filosofías morales. Ya volvemos.
Gracias por continuar con República. Rápidamente, señor Arévalo, hablábamos acerca de las filosofías morales. ¿Por qué de repente no puede decir, según un sector de la población, de que las argumentaciones sean soportadas por una filosofía moral de tradición judeocristiana? Bueno, es por lo que señalaba la colega. Una cosa es tener una filosofía moral y otra cosa es, digamos, una filosofía, digamos, de la religión. Puesto que nosotros somos un Estado laico, la religión no puede ser, digamos, una concepción con base en la cual las autoridades públicas emitan decisiones. Rápidamente, la inconstitucionalidad sobre el Nasciturus, la 22/2011, la Sala de lo Constitucional dijo que el constitucionalismo liberal que impregna en El Salvador se fundamenta en 3 principios básicos: la laicidad del Estado, el principio del pluralismo y el principio de la tolerancia. Con el primero, el principio de la laicidad del Estado significa, dice la sentencia, básicamente 3 cosas. La primera es que no debe existir una religión oficial de parte del Estado. Hay libertad de religión y muchas disposiciones constitucionales exigen que varios funcionarios pertenezcan al Estado seglar. Entonces, hay un intento de separar el Estado con la religión. Lo interesante es en esto, que cuando uno se enfrenta con temas sensibles, entre comillas, como estos, la sala da una sugerencia de cómo tienen que ser resueltos. Básicamente es esta. El Estado tiene la obligación de dar un tratamiento paritario a todos los ciudadanos, pero resulta ser que en la sociedad hay pluralismo, hay gente que piensa igual. Entonces, ¿cómo es que el Estado debe cumplir su obligación de tratar de modo igual a sujetos, digamos, que piensan diferentes? Entonces la sala dice, el Estado debe asumir una actitud neutral. Entonces él se abstiene de imponer determinada moralidad para dejar un margen de libertad a la ciudadanía en aspectos que atañen a su propio plan de vida. Entonces este insumo que la sala deja en la 22/2011 es un insumo importante para afrontar temas que suelen asociarse o que suelen verse también desde la perspectiva de la religión, que no digo que esté mal, lo que sucede es que el Estado no puede basar su decisión amparándose en una determinada religión, que es algo distinto a afirmar que una determinada filosofía moral o filosofía ética, que es distinta, puede servir para interpretar la Constitución y dar una respuesta lo más apropiada posible a un fenómeno. Ok. Licenciada Recinos, brevemente, ¿qué tan asediada está la comunidad LGTBI en este país? Bueno, prácticamente ellos están muy unidos en cuanto a la lucha de este tipo de reconocimientos, y este caso, por ejemplo, es un precedente importante y esperanzador en el sentido en que rompe muchas brechas de desigualdades y de incluso un reconocimiento importante para poder iniciar una ley de identidad de género. Y esto es una realidad que debe de plasmarse en nuestro país y que se deben de conocer los tomadores de decisiones, los legisladores, por ejemplo, deben de tener una amplitud y sobre todo recibir opiniones, estudios y situaciones como estos antecedentes tan importantes que hemos visto en este caso, para poder dar un paso evolucionado y quitar esa brecha de discriminación que sufren esta población. Ok, se nos acaba el tiempo, pero Cristina Pérez tiene la última palabra. Sí, yo creo que es importante retomar el hecho de que la identidad de género es una categoría protegida porque es un derecho fundamental, no solamente pues por nuestra Constitución, sino que también por la Convención Americana de Derechos Humanos, y es importante que este tipo de precedentes sí contribuyan a esa evolución del derecho, que contribuyan a la construcción, como retoma la sentencia, de la propia biografía de una persona, y eso pues en definitiva ayude precisamente al reconocimiento de un derecho fundamental que obviamente va ligado con la idea de un Estado constitucional de derecho. Entonces, en ese sentido es importante que estos precedentes pues sí marquen una brecha, marquen un inicio para el reconocimiento de estos derechos. Ok, bueno, se nos acabó el tiempo, pero Cristina, Efraín y Katia, excelente discusión. Los vamos a volver a invitar porque estos temas seguramente van a seguir dando de qué hablar. Muchísimas gracias por haber estado ustedes esta mañana. Gracias. Aquí
Gracias, Carlos. Gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.